Hola, mi nombre es Gleidy Angilesa Cortés y en este video voy a hablar sobre libertad y justicia, teniendo como base el libro Los Fundamentos de la Libertad de Friedrich Hayek y La Teoría de la Justicia de John Rawls. Estos dos autores han sido conocidos a través de la historia como pensadores liberales debido a que presentan ciertas características comunes en cuanto a su concepción del mundo, pero también tienen algunas diferencias en sus pensamientos. Conozcamos un poco de ellos. ¿Quién fue Friedrich Hayek? Friedrich Hayek nació en Viena en 1899 y falleció en Friburgo en 1992. Fue un economista austriaco y teórico de la política. Fue un convencido partidario del liberalismo político y económico. Además, se consideraba como un defensor del liberalismo clásico, cuyo elemento central es la libertad de los individuos y la igualdad de todos frente a la ley. Entre sus publicaciones está el libro Los Fundamentos de la Libertad, conocida como una de las obras más importantes del pensamiento político del siglo XX, ya que se dedica a analizar la libertad y la importancia que ésta tiene en la sociedad. Según Hayek, la libertad es la ausencia de coacción arbitraria de terceros. Pero, ¿qué es coacción? La coacción es aquella presión autoritaria que una persona ejerce en contra de otra. Cuando un individuo realiza violencia física, psíquica o moral para obligar a otro a decir o hacer algo contra su voluntad. Existen diferentes grados de coacción. Vienen desde la antigüedad con la esclavitud como un nivel máximo hasta formas de coacción que se dan en asociaciones muy pequeñas. En los tiempos modernos, la coacción arbitraria proviene del gobierno. Son los gobernantes los que utilizan su poder para obligar a los ciudadanos a hacer ciertas cosas o prohibirle lo que ellos quieren hacer. ¿Acaso los impuestos y las leyes que impone el gobierno por medio de su imperio no son una forma de coacción? El cobro de impuestos es un claro ejemplo de coacción por parte del gobierno, ya que estos son tributos que los ciudadanos están obligados a pagar sin que exista una contraprestación directa por su pago. El objetivo de este es que el Estado los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Por lo tanto, son necesarios para sostener el estado de bienestar a favor de la población. Existen diferentes tipos de libertad desde la perspectiva de Hayek. En primer lugar, está la libertad política, que hace referencia a la participación de los hombres en la elección de su propio gobierno, aunque este hecho no asegura necesariamente la libertad, ya que una persona puede tener libertad política y sin embargo no ser libre, al igual que puede ser libre sin tener libertad política. En segundo lugar está la libertad interior, entendida como la medida en que una persona realiza sus acciones por su propia voluntad. Y por último, tenemos la libertad como poder, que hace referencia a la capacidad de escoger entre las alternativas que se nos presentan, de tal manera que una persona puede hacer lo que quiera, ya que sabe que está en la libertad de hacerlo. Para culminar con los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek, recordemos, los usos de la libertad son muchos, pero la libertad es una. La definición de libertad es de carácter negativo, es decir, que apunta a la ausencia de algo. Además, depende del término de coacción. Por lo tanto, mientras no entendamos en qué consiste la coacción, la noción de libertad no quedará perfectamente clara. Continuemos con John Rawls. John Rawls nació en Baltimore el 21 de febrero de 1927 y falleció en Lexington el 24 de noviembre de 2002. Fue un filósofo estadounidense y profesor de filosofía política.
En 1971 publicó su obra La teoría de la justicia, un popular libro sobre filosofía política y moral. Rawls escribe esta teoría en 1971 como respuesta al utilitarismo de su época. En este libro reflexiona sobre cómo debería ser la justicia en una sociedad democrática. El valor fundamental de su teoría es la justicia redistributiva. Por tal razón, propone la justicia en términos de equidad. Rawls define la justicia como la capacidad moral que tienen las personas para juzgar cosas como justas, actuar de acuerdo con ello y desear que otros actúen de modo igual. Por otro lado, Rawls considera la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales, dando a entender que la justicia es el elemento determinante para el funcionamiento de la estructura básica de la sociedad. Por lo tanto, si una institución no es justa, da lo mismo lo útil que sea. Rawls, en su teoría, propone dos principios fundamentales para la estructura básica de la sociedad, enfocados en la igualdad y la desigualdad. El primer principio de justicia establece que todos los individuos deben tener los mismos derechos y libertades básicos en una sociedad, como lo son la libertad individual, la libertad de desplazamiento, libertad de aviación, libertad de prensa, libertad de religión, entre otros. Por otro lado, está el segundo principio de justicia, que se refiere a las desigualdades sociales. Según Rawls, las desigualdades económicas son permisibles solo si mejoran las condiciones de los menos aventajados. Con este principio, busca disminuir las desigualdades que pueden ocurrir de tal manera que todos los miembros de la sociedad puedan tener las mismas oportunidades, ya sean económicas, laborales, educativas, entre otras. Es muy importante señalar que estos principios son los responsables de la construcción de la sociedad y sirven para el buen desarrollo de todo el sistema de organización de las instituciones sociales. Sin duda alguna, la teoría de la justicia de Rawls se puede aplicar a todas las sociedades independientemente de su religión, cultura o sistema político. Ya para finalizar y haciendo un contraste entre estos dos pensadores liberales, luego de revisar sus posturas, podemos ver que su gran diferencia radica en sus propuestas. Por parte de Hayek, se basa en una visión evolucionista de la sociedad, mientras que la propuesta de John Rawls conlleva a un orden social. El mejor orden por parte de Hayek es aquel en el que se protege a los individuos de intervenciones externas para que éstos sean libres, mientras que el orden social, desde el punto de vista de Rawls, debe organizarse por medio de principios universales de justicia. Muchas gracias.